señores, muy buenas noches desde el estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, donde la Copa del Rey recupera un derbi que en la Liga es un imposible por la diferencia de categoría de cada equipo. Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas, un encuentro de máxima rivalidad en el archipiélago canario, rodeado además de un buen ambiente en las gradas del Rodríguez López. A esto sin duda que ayuda el clima, ahora aproximadamente 18 grados, cerca de 19 grados, es decir, muy lejos del invierno peninsular. Estamos en el partido de vuelta de la tercera eliminatoria. En la ida el encuentro finalizó con empate a 0, lo que da posibilidades a los dos conjuntos. En principio, por militar en una categoría superior y también por ejercer de local, es el Tenerife el que parte como favorito. Ahí tienen la formación que presenta el equipo que dirige Vicente Cantatore, con Bulju Basic, César Gómez, Paqui Ramis, con el 5 del Solar, con el 6 Llorente, con el 7 Castillo, con el 8 Chano, 9 Pinilla, 10 Felipe y 11 Diego Latorre. Ha comenzado el partido, puso el Tenerife el balón en juego. Esa es la formación de la Unión Deportiva Las Palmas, con Manolo, el Eder, Alexis, Padrón. Después con el número 5 está Víctor, con el 6 Asier. Mientras veíamos esa primera jugada de ataque del Tenerife, era Ezequiel Castillo. Con el 7 está Paquito, que es el capitán, con el 8 Edu García, uno de los nuevos este año en este equipo, con el 9 Orlando, el 10 es Verona, el 11 Eduardo, en la formación titular de la Unión Deportiva. El colegiado del encuentro es, como han visto antes, el asturiano Díaz Vega. En principio no era el encargado de dirigir este partido, sino el andaluz López Nieto, pero como quiera que López Nieto va a dirigir el sábado el Deportivo Real Madrid de Liga, fue sustituido a última hora por Díaz Vega. El último en tocar la pelota ha sido Eduardo, uno de los exjugadores del Club Deportivo Tenerife. Eduardo, que lleva el 11 con el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas. Es Llorente. Llorente hacia Del Solar, de nuevo Llorente. El que ha golpeado es Ramis. Ha tocado otra vez Llorente. De momento intentando el Tenerife llevar el dominio del partido. Es de nuevo Chemo Del Solar, que no empezó la liga con Vicente Cantatore, pero poco a poco se ha vuelto a afianzar en el equipo del Tenerife. Llorente. El envío de Llorente hacia Felipe, otra vez Llorente. Ante él está colocado Asier. Ha recogido la pelota Del Solar directamente a las manos de Manolo. Ahí tienen a Castellanos, a Francisco Castellano, o Paco Castellano, como es más conocido, el preparador de la Unión Deportiva Las Palmas. Un hombre que es toda una leyenda en el fútbol insular. Ha sido entrenador y jugador en todas las categorías de la Unión Deportiva. Es Llorente. El envío de Llorente hacia Chano. Ahí fuera de juego. Hubo fuera de juego de Pinilla. Hoy forma la delantera del Tenerife con Pinilla y Latorre, que ha sido al final el hombre encargado de sustituir a Juan L., que cumple hoy su primer partido de sanción, después de haber sido expulsado en el partido de ida, también de esta eliminatoria. Ha abierto Verona. El juego hacia Orlando, uno de los numerosos canteranos que tiene la Unión Deportiva en su juego, en su equipo. Ha tocado Ramis y recupera Llorente. Al saque de banda Alexis, mientras vemos en el centro de la imagen el segundo por la derecha Vicente Cantatore, que dirige con el Tenerife a su tercer equipo en España. Antes ha estado en el Real Valladolid y también en el Sevilla. Chano, Felipe. Ha retrasado la pelota Felipe hacia César Gómez. Muy fuerte el envío de César Gómez. Toda la ventaja es para Alexis. Y el que juega es Manolo.
guardameta de 34 años, que militara durante 5 temporadas en el Tenerife, conocido en el archipiélago como el Gato de Arucas. Ha tocado Edu García. Al final recupera para el Tenerife Del Solar. Había parado el juego Díaz Vega. Hemos visto la acción de Orlando sobre Chemo Del Solar, la falta que ha señalado Manuel Díaz Vega. Llorente. El envío de Llorente para la torre ha sido Padrón, uno de los dos hombres del centro de la zaga, el que ha mandado la pelota fuera. El otro es Víctor, que es el hombre libre de este equipo. Chano. Ha logrado centrar Chano. No llegó al remate por muy poquito Ezequiel Castillo y al final atrapó la pelota Manolo. Subía con la pelota Paquito. Ha despejado César Gómez. Hacía muchos años que Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas no se encontraban en competición oficial. De hecho, la última vez fue en la temporada 88-89, cuando ambos equipos estaban en segunda división. El balón largo es para Orlando, pero antes ha llegado Buljubasic, que ha relegado a Ojeda al banquillo del Club Deportivo Tenerife. Llorente. Chano. Ha retrasado el balón Pinilla. Del Solar. Del Solar hacia Felipe. Hasta ahora con muy poca profundidad en el juego los dos equipos. Ha tocado la pelota en la torre y será saque de banda para la Unión Deportiva. Despejó Alexis. Hasta el momento el juego que transcurre más por la banda derecha del ataque del Tenerife o la izquierda de la defensa de la Unión Deportiva. Ha tocado Paqui. No lo hizo de una manera muy ortodoxa, pero recuperó Felipe. Llorente. Se ha dejado atrás la pelota Llorente. Juega Las Palmas por medio de Asier. Paqui con Ezequiel Castillo. Ha dejado Díaz Vega seguir el juego. Pedían falta sobre Pinilla. Chano. Del Solar ante la presión de Asier, el que ha retrasado la pelota. Ramis. Chano. Ahora la presión es de Verona, uno de los veteranos de la Unión Deportiva, sus 28 años, ha estado siempre en este equipo. De nuevo Ramis, muy fuerte el envío de Ramis. El Club Deportivo Tenerife, que en el campeonato de liga es un 10º con 15 puntos y un negativo, tiene una buena marca aquí en su estadio, y es que hasta el momento solo le han marcado 5 goles, mientras la Unión Deportiva, que ocupa el tercer puesto en el grupo primero de Segunda B, a solo un punto de los dos líderes, es uno de los máximos realizadores del fútbol nacional. Hasta el momento ha marcado 41 tantos. Ha jugado Ramis con Llorente. Continúa Llorente, que dejó atrás a Verona. Y al final será córner, primer saque de esquina del partido. Despejó el Eder, uno de los hombres que cumple su primera temporada con la Unión Deportiva. Estaba ya casi a punto de atrapar el balón Manolo. El remate de cabeza de Chemo Del Solar. Y ha despejado Manolo a córner. Hombre, como les hemos comentado, muy bien, muy conocido
en el Rodríguez López. Ha vuelto a atrapar la pelota Manolo, hombre que llegó a mantener récord de imbatibilidad después, cuando militaba en el Ceuta. Después le superó a Bell. Ahora se le fue la pelota a Chano y es saque de banda. Ahí está el lateral izquierdo, Alexis. Estamos en los primeros, se van a cumplir los primeros 10 minutos de juego de la primera parte en el Rodríguez López. Tenerife 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. El mismo resultado que se registró en el partido de ida. Ezequiel Castillo con Felipe, que no ha llegado a controlar. El despeje fue de Alexis, aunque le ha entregado directamente la pelota a Paqui. Ahí está otra vez Paqui, que ha cambiado el juego hacia César Gómez. El que recibe es Llorente. A Llorente le ayuda César Gómez, que es el que ha centrado. Atrapó Manolo. Hemos comentado que esta es la tercera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey, y después de los encuentros de vuelta disputados ayer, ya hay 3 equipos de primera división que están fuera de la competición. Logroñés, el Español, después de un accidentado partido ante el Palamos, y el Oviedo, que cayó ante el Compostela. En la siguiente ronda, que será la cuarta, entrarán en juego los equipos que fueron eliminados en las competiciones europeas, es decir, Real Madrid, Deportivo de La Coruña y Athletic de Bilbao. Mientras aquí en Santa Cruz de Tenerife juega Ramis, que recibió de Solar, que recibió la pelota de La Torre. Es Asier, muy cerca tiene a Verona. Golpeó Verona para Orlando. Ha abierto Paquito. Llegó muy forzado al final Padrón. Y juega de nuevo el Tenerife. Felipe. El Tenerife, que tiene a Llorente, César Gómez, Ramis y Paqui en la defensa. En el centro del campo están Chano, Felipe del Solar y Castillo. Y en la delantera Pinilla y La Torre. Es Diego La Torre, jugador pretendido por el Boca Juniors, aunque parece que definitivamente se va a quedar en el conjunto insular. Es Verona, uno de los pocos contraataques hasta el momento que ha podido llevar la Unión Deportiva. Continúa Verona, perseguido por César Gómez. Es falta. Ahí tienen la jugada de César Gómez con Verona. La falta que ha señalado el colegiado Díaz Vega. Y será de nuevo saque de puerta. Díaz Vega, que dentro de poco se marchará a Malta para asistir a una reunión de colegiados internacionales. Esto le apartará momentáneamente del Campeonato Nacional de Liga, y que curiosamente el último partido que dirigió fue también un derbi regional. Compostela-Celta en la jornada 15ª. Deportivo Celta, perdón, en la jornada 15ª. En Riazor. Es de nuevo La Torre. Ahora sí ha logrado centrar La Torre, Manolo. Y con problemas ha atrapado Manolo el balón. No se esperaba el centro tan cerrado de Diego La Torre. Y esta ha sido hasta el momento la primera oportunidad con cierto peligro que hemos visto en todo el partido. Ahí está el centro de La Torre. Muy cerrado. Manolo tiene problemas mirando la portería para retener el balón. Y el susto que por un momento se ha apoderado de los seguidores de la Unión Deportiva. Decíamos, José Manuel Pitti, que se encuentra sobre el terreno de juego, que parece que definitivamente Diego La Torre va a seguir en el Club Deportivo Tenerife.
Sí, el Club Deportivo Tenerife ha reconocido oficialmente en las últimas fechas una oferta del club argentino Boca Juniors por los servicios de Diego Latorre, que ya formó en aquel equipo, conformando además un dúo realmente importante en el campeonato argentino con Gabriel Batistuta. Diego Latorre, no obstante que era la última parte de la operación que quedaba por cerrar, se ha mostrado disconforme con esa idea y ha manifestado públicamente que su intención es seguir aquí. Mientras ataca el Tenerife, el centro ha sido de Llorente, ha vuelto a despejar a Alexis. Está algo más agresivo en su juego y con más profundidad el equipo local. Pinilla, que recibió la pelota de Llorente. Segunda temporada de Pinilla, hasta ahora solo ha marcado un gol en el campeonato de Liga. El gol de la victoria aquí en el Rodríguez López ante el Athletic de Bilbao. Es la primera eliminatoria este año en la Copa de Su Majestad el Rey que disputa el Club Deportivo Tenerife, mientras que para la Unión Deportiva es la tercera. Felipe del Solar. Ha retrasado del Solar la pelota hacia Ramis. Vuelve a la carga. El Tenerife retrasó la pelota hacia Llorente. Del Solar. Y ha retrasado Ezequiel Castillo. Es Paqui. Siempre por su banda izquierda. Paqui con Felipe. Con el balón atrás. Ahí está Paqui. Al final ha caído Paqui, pero le quitaron limpiamente la pelota. Intentaba subir el balón Paquito, pero hubo falta de Ezequiel Castillo. Hemos superado ya el primer cuarto de hora de juego del primer tiempo. Estamos en el 16 de esta primera parte. Se mantiene el mismo marcador. Tenerife 0, Las Palmas 0, lo que de momento mantiene igualada la eliminatoria. El público que ha aplaudido, agradecido a Manolo por la poca destreza en el saque de la falta. Una vez más Chemo del Solar, comenzando siempre el juego de su equipo. César Gómez hacia Paqui. Ahora recibe la pelota Ramis. Está muy en posiciones defensivas, muy retrasado todo el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, esperando siempre al Tenerife, lo que convierte el juego en una repetición de una misma secuencia. Es el Tenerife el que tiene la pelota y la Unión Deportiva el que, con esos robos de balón, intenta salir al contraataque. Hasta el momento no lo ha logrado ninguna vez, pero le está cediendo todo el terreno a su rival, la Unión Deportiva Las Palmas. Ha golpeado César Gómez. No controló Pinilla. Ahí está Verona. El que se desmarca es Asier. Eduardo. Golpeó al final Eduardo y el saque de banda será para el Tenerife. Jugador muy recordado, Eduardo, el que lleva el dorsal número 11 con la Unión Deportiva aquí en el Rodríguez López, porque con un gol en Riazor logró mantener a su equipo, entonces el Tenerife, en primera división, el año 1990. Sube la pelota a Asier. Asier hacia Verona. Ahora ha perdido Verona. Llorente. Llorente hacia Ramis. Ramis, Felipe, otra vez Ramis. Ha jugado con Pinilla. Golpeó Felipe, de nuevo Pinilla. No tenía a nadie por delante. Está un poquito más retrasado la torre, pero ha habido falta de Alexis.
Ha sacado rápidamente la falta a Chano, intentando sorprender, y de hecho lo hizo a todos, y al final la pelota ha acabado, como ven, en saque de banda. Es Paqui el jugador que va a colocar la pelota en movimiento. Paqui, La Torre. Hay de nuevo falta a favor del Tenerife, que metro a metro se va acercando hacia la portería que defiende Manolo. El lanzamiento de la falta no pudo llegar al remate del Solar. Golpea Pinilla y Manolo, el que ha enviado a córner. Nuevo saque de esquina a favor del Tenerife, que sigue llevando el dominio del partido una vez que Pinilla empalmara con la pierna derecha. Si en el encuentro de ida Buljubasic fue el mejor jugador de su equipo, esta vez está siendo Manolo uno de los destacados. Golpeó Felipe. Después el que golpeó Llorente. Ha despejado la pelota Manolo. Pedía el público por una caída dentro del área de la Unión Deportiva Las Palmas. Máximo castigo. Se ha cumplido el minuto 20, cuando el que juega es Orlando. Cayó Orlando y ha señalado Díaz Vega falta. Falta a favor de la Unión Deportiva. Poco a poco el público también va entrando en el partido y se va caldeando el ambiente. 21 minutos de juego de la primera parte. Veíamos a Paqui y a Chemo del Solar formando la barrera defensiva del Tenerife. Está junto al balón Verona. El hombre que lleva el número 10. Todo el Tenerife defendiendo. Al final golpea Verona, fuera. Es el primer disparo a puerta de la Unión Deportiva cuando llevamos 21 minutos y medio de juego. Ahí tienen al veterano centrocampista del equipo Gran Canario. Ha retrasado Paqui hacia César Gómez. Felipe. De nuevo César Gómez. Recoge el balón Castillo. Continúa Ezequiel Castillo. Le apoyaba en el ataque César Gómez, pero ha despejado Víctor. Perdió la pelota Eduardo. Y Manolo el que ha vuelto a salvar a su equipo de recibir el primer gol. Ha sido Diego Latorre el que ha mandado la pelota de esa manera, con esa habilidad y además con tantísima intención como Diego Latorre ha intentado sorprender a Manolo. Está resistiendo hasta el momento la Unión Deportiva, un partido que tiene por el momento color tinerfeño. Recupera la pelota la Unión Deportiva. Alexis el que ha jugado con Orlando. Al final tocó Felipe. Ahí tienen de nuevo a Alexis. Curiosamente esta es la octava eliminatoria que enfrenta a estos dos equipos en la Copa de Su Majestad el Rey, o en la edición anterior de esta competición. Y el balance es de un modo aplastante favorable para la Unión Deportiva, que ha ganado en 7 ocasiones, que ha ganado en 6 ocasiones y solo ha perdido en una. De 7 eliminatorias, 6 cayeron del lado Gran Canario. La última vez que jugaron en Copa fue el 1 de octubre del 86, en una eliminatoria partido único. Aquí venció la Unión Deportiva por 4-1. Ahora, sin embargo, parece que el momento futbolístico es
muy distinto en ambos equipos. Llorente. Golpeó Chano, La Torre hacia Del Solar. Durísimo el lanzamiento de Chemo Del Solar. Se ha ido, como vieron, muy cerquita de la cruceta derecha del portal que defiende Manolo. Metió la pierna con mucha habilidad La Torre para enviarle la pelota a Del Solar. Paco Castellanos, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, ha ordenado a todos los suplentes en el partido de hoy que hagan ejercicios de calentamiento. No debe estar muy conforme el preparador de la Unión Deportiva Las Palmas con lo que está viendo en el partido, porque el Tenerife está dominando el juego. Paco Castellano, que sucedió después de la 8ª jornada de este año a Marco Antonio Boronat en el banquillo del conjunto insular. La apertura es para Alexis. Alexis tiene delante a Felipe, le dejó atrás, continúa Alexis. Ahora el que juega es Asier, muy fuerte, directamente a las manos de Buljubasic. Ha recibido el balón Ramis. Golpeó Ramis hacia Llorente. Antes ha llegado la defensa Gran Canaria. Ahí está de nuevo Llorente. Ramis, el que ha jugado con César Gómez. Ha tocado Chano. Después lo ha hecho Del Solar. Ahí está jugando el Tenerife. No llegó La Torre, si lo hace Pinilla. El envío para Llorente. No llegó al remate Paqui. Ha despejado de cabeza Alexis. Se quedó Manolo a media salida, pero no llegó Paqui al remate de cabeza. Cuando ahora sale la Unión Deportiva. Ahí está Orlando. Oportunidad. Y qué lanzamiento tan inocente de Verona, que ha atrapado Buljubasic. Casi sin creérselo, ha creado la Unión Deportiva la primera oportunidad del partido a su favor. Pero observen con qué inocencia ha golpeado Verona. Al final se encontró el balón Buljubasic. Vamos a ver si esa oportunidad sirve para que se vaya abriendo el partido y también para que la Unión Deportiva tome un poco más de confianza en el juego. Esta es la jugada de fuera de juego que acaban de señalar. Es una acción bastante dudosa, como hemos podido ver en esa repetición. Chano. Es Diego La Torre. Recibió el balón Llorente. Ahí está Alexis. Alexis y Chano. No ha llegado al final Eduardo, sí lo ha hecho Ramis. Sube Ramis con el balón. Continúa Ramis. Y el lanzamiento fuera. Fenomenal la carrera que se ha pegado Ramis desde su defensa para llegar en solitario ante Manolo, aunque al final, como han visto, la pelota se fue por encima del travesaño que defiende Manolo, de la portería que defiende Manolo. Estamos en el minuto 28 y medio de juego de la primera parte. Aunque ha habido oportunidades, no hay goles por el momento. Club Deportivo Tenerife 0, Unión Deportiva 0. Ha tocado Verona, que bien ha visto a Eduardo, aunque ha llegado Ramis. Estaba Llorente muy lejos de su posición y esto le ha podido dar al equipo Gran Canaria una
magnífica oportunidad. Llorente, Felipe, Chano. Poco a poco va ganando en agilidad el juego. Es César Gómez con Castillo, Ezequiel Castillo. Del Solar, Felipe. Felipe con La Torre, el balón rechazado llega Del Solar, aunque a punto está de quitárselo Verona. Golpeó después muy fuerte Del Solar y será saque de banda. La Unión Deportiva, que al margen lógicamente de lo que pueda conseguir en la Copa de Su Majestad el Rey y de lo que representa por la rivalidad de ambos equipos, dejar al máximo rival por el enfrentamiento que existe entre ambos conjuntos, dejar fuera de la competición al rival más cercano. La Unión Deportiva de Las Palmas además tiene cifrados todas sus ilusiones en lograr al menos llegar a la segunda división. Hasta ahora ya marcha bastante bien clasificado después de un comienzo muy titubeante de temporada. Ha habido tarjeta amarilla por juego peligroso para Alexis. La Unión Deportiva Las Palmas ocupa efectivamente en este momento el tercer lugar de la clasificación del grupo primero de segunda división B. Ha iniciado una escalada espectacular a partir de la llegada de Paco Castellanos en sustitución de Marco Antonio Boronat, y ya en la última jornada, después de vencer al Valladolid B en el anexo del nuevo estadio José de Zorrilla, se ha colocado a un punto del liderato que en ese grupo comparten Ferrol y Mensajero. La situación de la Unión Deportiva Las Palmas en su competición de liga, mientras vemos de nuevo al Tenerife en esta llegada al ataque. Será saque de puerta. El Mensajero, que también es representante canario en esa categoría, representa la isla de La Palma y ya ha tenido una eliminatoria muy disputada recientemente con el Atlético de Madrid. La Unión Deportiva, que está intentando solo poner difícil al Tenerife, aunque de momento el partido cae del lado local. Bien, es cierto que en el marcador seguimos con 0-0. Ha retrasado Paqui, Buyubasi. Recibe Rami. Vuelve a la carga el equipo que dirige Vicente Cantatore. Felipe, Llorente. Rami. Ha dejado atrás a Verona. Hace también lo mismo con Orlando. Golpeó Felipe hacia Llorente. Llorente y Víctor. Volvió a quedarse Manolo. Ahora ha golpeado Felipe, aunque levantó el banderín el juez de línea. Golpeó Felipe ya con muy poco tino, pero levantó el banderín el juez de línea. Hemos superado la media hora de juego del primer tiempo. Estamos en el 32 y medio. Sí, da la impresión, aunque parece que quería salir de su posición, pero justo hacia esa zona iba la pelota. Parece que era Pinilla, el jugador que estaba en posición antirreglamentaria. Ha tocado Ezequiel Castillo hacia Felipe. Golpea a Paqui. Cambio de juego de lateral. Es Llorente el que ha saltado con Alexis. Ahora el que retrasó la pelota fue Pinilla. Llorente. Rami, que está interviniendo mucho. Cada vez que sube la pelota lo hace con peligro. Ahora, sin embargo, no logró controlar La Torre. El que corre es Orlando. Ahí está Orlando. Ha retrasado la pelota hacia Eduardo. Pero ha pitado Díaz Vega. Falta de Llorente. Falta de Llorente a Eduardo, jugador de 27 años, que es el máximo goleador de su equipo en la liga con 10 tantos.
sacado rápidamente Verona. Vuelve a golpear Verona. Primero quiso sorprender, pero se va a llevar la pelota a la defensa tinerfeña. Ha sacado Paqui. Castillo. Del Solar. Jugador peruano del Tenerife. Hombre llamado a sustituir a Fernando Redondo, aunque aquí el esquema de Vicente Cantador es distinto al que tenía Jorge Valdano en la pasada temporada. Ha sacado Llorente, cayó Felipe y es falta. Vemos la falta sobre Felipe. Va a ser Chano el que va a colocar la pelota en juego. Se cumple el minuto 35 del primer tiempo. Golpea Chano. Remató Del Solar. Ha recogido la pelota Manolo. Algunos jugadores tinerfeños pedían que Manolo recuperó la pelota, pero fuera ya de la línea de fondo. Es César Gómez. Ante la presión de Eduardo, ha sacado Buljubasi. Paqui. Del Solar. Del Solar con otra vez Paqui. Y Ramis el que ha abierto el juego hacia Felipe. Felipe con Pinilla. Llorente. Muy fuerte el envío de Llorente. Estaba cerca Chano ya esperando el balón. Se ha equivocado Edu García, que le entregó la pelota directamente a Chano. Paqui. Paqui muy fuerte. No llega Pinilla. De los hombres nuevos que en realidad llegaron con Marco Antonio Boronat, hay 3 en el equipo titular de la Unión Deportiva. Son el Eder, que lleva el número 2, Asier con el 6 y Edu García con el 8. El otro es Félix Sarriugarte, veterano exjugador del Real Oviedo, que hoy está inicialmente en el banquillo. Ha tocado Chano. Felipe. Recupera la pelota el Eder. Asier, el que ha jugado con Edu García. Recuperó de nuevo la pelota el Tenerife. Felipe. Chano. Buscaba Chano a Pinilla. Tiene que llegar Manolo, aunque ha levantado el banderín una vez más el juez de línea. Ahí tienen al colegiado internacional, representante del arbitraje español en el último mundial de fútbol, Manuel Díaz Vega. Ya son 4 los fueras de juego en los que ha incurrido el Tenerife, 1 para Las Palmas. Paqui. Ha retrasado la pelota Paqui. Intentaba llegar Paquito. Ha tocado Llorente. Tiene muy claro su manera de afrontar el partido la Unión Deportiva. Se trata de presionar al máximo sobre el Tenerife, de robar algún balón en el centro del campo y a apostar toda la suerte de la eliminatoria al contraataque. Como en esta ocasión, ahí está Eduardo. Edu García. Otra vez Orlando. Recoge el balón Asier, perseguido por Felipe. Uno de los instantes en los que más ha logrado la Unión Deportiva mantener la pelota en su poder. Al final ha llegado Chano. No controla tampoco Eduardo y sale Ramis. Chano. Golpeó Ezequiel Castillo. Chano a punto de perder el balón, ha golpeado a Alexis y será saque de banda. Se va a cumplir el minuto 39. Estamos a 6 del tiempo reglamentado de la primera parte y el marcador sigue inalterado.
Tenerife 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. El mismo resultado que se registró en el encuentro de ida, lo que mantiene la igualdad en la eliminatoria. Ha tocado Ramis hacia Ezequiel Castillo, va a lograr que nos pase la pelota de la línea de fondo. Ha centrado Castillo. El despeje ha sido de Padrón. Al final cayó del Solar y es falta a favor de el Tenerife a los 39 minutos y medio. Falta peligrosa en contra de la portería de Manolo. La falta se la han señalado a Eduardo. Ha golpeado Felipe, pero se adelantó un jugador de la defensa de la Unión Deportiva y ha habido tarjeta amarilla para el libre, para Víctor. La segunda tarjeta amarilla del partido. Antes la vio Alexis y ahora Víctor, dos de los hombres defensivos del conjunto gran canario. Oportunidad a balón parado para el Tenerife. Está junto a la pelota Chano, también del Solar, hombres habituales en el juego de estrategia de este equipo. Toda la Unión Deportiva en su área. Preparado para el lanzamiento Chano. Ahí está Chano. Y por muy poquito se ha ido el balón cerca del poste derecho de la portería de Manolo. 41 minutos de juego. Tenerife 0, Unión Deportiva 0. Ha golpeado Manolo. Tocó del Solar. Al final, tras los rechaces, se ha llevado la pelota al Tenerife. Es Felipe. Felipe perseguido por Alexis. Ahí está Felipe, trataba de enviarle la pelota a La Torre. Felipe y La Torre, dos jugadores muy habilidosos. Ahora, sin embargo, sale con la pelota de nuevo la Unión Deportiva. Es Verona. A punto estuvo de llevarse la pelota a Orlando, pero ha habido falta. Vamos a ver de nuevo la acción. La falta se la han señalado a Ramis. No tiene ninguna prisa la Unión Deportiva. Estamos en el minuto 42, no tiene ninguna prisa con este marcador. Intenta llegar al descanso el 0-0, aunque de momento no le dé la clasificación a ninguno de los dos conjuntos. Es Alexis el que va a colocar la pelota en juego. Tarjeta amarilla para Alexis por demorar el saque de la falta. Atención, porque tenía una tarjeta. Por lo menos estas eran nuestras anotaciones de una acción anterior. Ahí está Díaz Vega. Nosotros le hemos registrado antes otra cartulina amarilla. Esto significa que ya tiene dos y consiguientemente deberá abandonar el terreno de juego. Vamos a ver, porque Díaz Vega está apuntando. Alexis, uno de los jovencísimos futbolistas de la Unión Deportiva, tiene 20 años. Alexis García, jugador de la cantera, y ha de abandonar el terreno de juego. ¿Por qué acción tan inocente? Alexis deja la Unión Deportiva con 10. No hace declaraciones el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Que se ha marchado, como han visto, bastante contrariado después de lo que le acaba de suceder. A los 43 minutos se queda la Unión Deportiva con 10 hombres por la doble amonestación a Alexis. No logró controlar César Gómez, ha despejado del Solar. Vamos a ver cómo trastoca sus líneas Paco Castellano, que ahora tiene que colocar a algún hombre en el lateral izquierdo. Es Padrón.
Felipe. Ha tocado la pelota en Nasier y será córner. Saque de esquina para el Tenerife. Último minuto de juego de la primera parte. Felipe rápidamente se colocó en la banda izquierda de la defensa de la Unión Deportiva, tratando de sacar el máximo beneficio a la confusión. Ahí está Felipe, es Latorre. Después ha golpeado César Gómez y será saque de puerta. Se ha hecho daño Latorre en ese último remate. También estaba tendido en el terreno de juego Edu García. Hemos visto el acrobático remate de Diego Latorre. Después se le echa encima a Edu García, aunque de un modo involuntario, lo que ha dejado momentáneamente lesionado al futbolista argentino. Ha tocado Ramis, a punto de llevarse la pelota a Orlando. Paqui, César Gómez. César Gómez hacia Buljubasic. Es Llorente. A punto de perder la pelota Llorente. Es Eduardo. Eduardo perseguido por Chano. Ramis. El que corre es Felipe. Golpeó Felipe, no puede llegar Pinilla, aunque corre para evitar que el balón se vaya a saque de banda. Retrasó Pinilla. Del Solar. Como siempre, duro y colocado el lanzamiento de Chemo del Solar, aunque ahora golpeado en el lateral. Se ha cumplido el minuto 45, estamos ya en el 46. Mientras vemos el lanzamiento de Chemo del Solar, justo cuando hemos llegado al final de la primera parte. Final del primer tiempo. Adelante, José Manuel Piti. Estoy con Paco Castellanos, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Paco, ¿cómo puede afectar a tu equipo la expulsión de Alexis Suárez en esta segunda parte? Hombre, es lógico que nos tiene que afectar más a nosotros que a un Tenerife. Nosotros somos un equipo de segunda B y es lógico que nos tiene que afectar mucho cuando tenemos un jugador menos. Eso es lógico. Así están las cosas por el momento en Santa Cruz de Tenerife. Tenerife 0, Unión Deportiva Las Palmas 0, la eliminatoria igualada hasta el comienzo de la segunda parte. Adelante, compañeros en toda España. Con este encuentro de vuelta de la tercera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. En el descanso el marcador es de empate a 0. Está a punto de comenzar el segundo tiempo tras la expulsión de Alexis en el minuto 44 de juego del primer tiempo. La Unión Deportiva va a afrontar este segundo tiempo con 10 futbolistas. Manolo, que ha saludado a sus antiguos seguidores. 5 años estuvo en las filas del Tenerife. Ahora va a ser el conjunto Gran Canario el que coloque la pelota en juego. Ahí está el comienzo del segundo tiempo, en un encuentro que además prácticamente va a cerrar la vuelta de la tercera ronda de la Copa del Rey. Solo quedará el encuentro de vuelta entre el Rayo Vallecano y el Andorra. Ha habido falta de Paquito. Futbolista que, aunque nacido en Córdoba, ha tenido toda su vida deportiva en Gran Canaria, ha transcurrido toda su vida en Las Palmas. No llegó Felipe.
y el que se encarga del lanzamiento es Manolo. Será de nuevo saque de banda. No está muy afortunado Manolo en los saques de puerta. Del Solar. Pinilla. El que ha retrasado la pelota para César Gómez. Ramis. Es Ezequiel Castillo. De nuevo para Del Solar. Juega La Torre. Mantiene la presión al 100% la Unión Deportiva cuando ahora juega Chano. Tenía Llorente pegado a la banda derecha. Es Paqui. Golpeó Paqui, pero el balón dio en el cuerpo de Edu García. Ha jugado Chano con Paqui. Paqui vio muy bien a Felipe. Despejó Manolo. Observó muy bien Paqui la posición de Felipe, pero ha despejado Manolo, aunque sigue la presión tinerfeña. Se ha retrasado aún, si cabe, unos metros más la Unión Deportiva. Ha despejado César Gómez. El salto de Ramis. Ha llegado con habilidad Ramis al balón y con altura Ezequiel Castillo y Manolo. Aprovechó Ramis en la jugada anterior sus 190 centímetros de estatura. Mientras vemos la acción anterior con el lanzamiento de Felipe. Y a continuación la siguiente jugada de ataque. Ezequiel Castillo, ese balón cerrado, pero al final lo controla Manolo. En las filas del Club Deportivo Tenerife hacen ejercicios de calentamiento Carlos Aguilera y Antonio Mata. Carlos Aguilera, que este año no está teniendo mucha fortuna con el Tenerife, o por lo menos parece que no cuenta demasiado para Vicente Cantatore. José Manuel. Así es, apenas ha tenido protagonismo en la competición liguera e incluso se ha especulado últimamente con la posibilidad de su pase la próxima temporada al Deportivo de La Coruña. Se han cumplido ya los primeros 3 minutos de juego del segundo tiempo, el marcador 0-0. Felipe. Es Ezequiel Castillo. Mueve la pelota, hasta ahí llega con una claridad, con todo el terreno que le deja la Unión Deportiva. Llega el Tenerife, pero ahí es cuando empiezan los problemas. Aunque el que juega es Paqui. El centro de Felipe. Y será córner. Primer saque de esquina de esta segunda parte. Al final ha sido Edu García el que ha mandado la pelota fuera. Vemos a Juan Antonio Pizzi, que es el máximo goleador del Tenerife este año en la liga con 6 tantos. Aunque no es un equipo que tenga mucha presencia en el cuadro titular. Golpeó Chano y Manolo. Ha atrapado Manolo tras el remate de Ezequiel Castillo. Nos ha dado la impresión de que ha sido Castillo el que ha golpeado de cabeza. Ahí lo tienen efectivamente y atrapa el balón Manolo, que estaba justo en el lugar hacia donde iba el balón. Aún sin ser fruto de un juego demasiado brillante, pero el Tenerife sí va acumulando poco a poco ocasiones de gol. Es Del Solar hacia Ezequiel Castillo. La apertura de Castillo para Llorente. Ahí está colocado Eduardo. Ha retrasado Llorente. Chano. Golpea Chano. Ha atrapado Manolo. Golpeó Manolo, aunque en un balón difícil de controlar para Eduardo. Del Solar, Chano. Insiste el Tenerife. Chano tenía por la derecha a Llorente. 2 faltas consecutivas sobre Chano y es la jugada de falta lo que ha pitado Díaz Vega. Ahí tienen la caída de Chano.
Es Del Solar el que está colocando la pelota. Minuto 6 del segundo tiempo. Sacó Del Solar, Paqui. Jugador con un buen disparo con la pierna izquierda. Ha golpeado la pelota en la defensa de la Unión Deportiva y es córner. Será el segundo saque de esquina en este segundo tiempo para el Club Deportivo Tenerife. Se multiplica el trabajo de Manolo. No llegó Castillo, ahora ha habido falta. César Gómez y Ezequiel Castillo son los que intentaban llegar al remate. Díaz Vega ha pitado falta de los delanteros. Colegiado asturiano con 40 años y ya 8 temporadas en primera división. Golpeó Manolo. Paqui. Es Pinilla el que ha retrasado de nuevo para Paqui. Paqui, la torre. Ha caído la torre, pero no hay falta, dice Díaz Vega. Verona hacia Eduardo. Toda la ventaja es para hoy casi un inadvertido Buljubasic. Muy poquito ha intervenido en el juego el guardameta del Tenerife. Ha habido falta, preparado para el lanzamiento Chano, cayó Felipe. César Gómez. Continúa César Gómez, estaba Pinilla a punto de meterse en fuera de juego, no hubo entendimiento entre ellos. Golpeó Manolo. Hasta el momento, curiosamente, en las 8 eliminatorias, incluyendo esta que han disputado estos dos equipos en la competición copera, los resultados siempre han sido muy cortos. Las ventajas nunca han sido superiores a 2 goles, salvo en una ocasión, como ya les hemos comentado, la última en la que se enfrentaron, que fue el 1 de octubre del 86, pero en los encuentros anteriores las diferencias siempre han sido mínimas, lo que denota la rivalidad que existe entre estos dos equipos, lo que hace que la tensión y el combate que ponen en el partido, la voluntad que ponen en el partido, siempre aquel que sale como inferior, hace que, si no está muy acertado el que parte como favorito, pues no se note demasiado la diferencia de categoría, como realmente está pasando hoy. Está dominando el juego el Tenerife, está siendo superior en cuanto a oportunidades y llegada al ataque a la Unión Deportiva, que prácticamente ha dejado a Buljubasic como un espectador más, pero no se está viendo en el juego la diferencia de categoría que separa ambos conjuntos. Bien, es cierto que tal y como se desarrolla el partido, continúa siendo el Tenerife el gran favorito de la eliminatoria. Felipe. Continúa Felipe, se ha cerrado el ángulo y al final atrapó Manolo. Comienza una vez más el juego el Tenerife. Del Solar con la torre. Ha tocado la torre con mucha habilidad para Chano. Pinilla. Intentaba combinar de nuevo Pinilla con Chano. Es Ramis. Acumula jugadores en ataque. Ramis hacia Pinilla, pero ha atrapado Manolo. Desde el minuto 44 del primer tiempo, la Unión Deportiva está con 10 hombres por la expulsión de su lateral izquierdo, Alexis. Ha habido falta de Felipe sobre Paquito, aunque no lo ha visto Díaz Vega. Se quedó Paquito tendido sobre el terreno de juego. Es Chano. Chano hacia Pinilla. Ahora sí ha parado muy bien la pelota Pinilla. Por detrás, sin embargo, llegó Víctor. Saque de puerta.
Está trabajando al máximo la delantera del Tenerife, tratando de encontrar huecos allá donde los cierra la Unión Deportiva para crearle peligro a Manolo. Mientras vemos como Díaz Vega se acerca hacia el banquillo Gran Canario. Está hablando con Paco Castellano, José Manuel Piti. Efectivamente, el colegiado internacional parece que ha hecho alguna observación al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Ha habido falta de Ezequiel Castillo. 11 minutos y medio de juego del segundo tiempo. Sigue el mismo marcador, empate a 0. Es La Torre, junto a él corre Chano. Ahí está Chano, ha tocado el Eder y será córner. Tercer saque de esquina para el Tenerife. Toca el balón el Eder, es un saque de esquina bastante claro, aunque un sector del público pedía falta. Está resultando angustioso ahora este segundo tiempo para el conjunto Gran Canario. Golpea Chano, ha despejado Verona. Aquí es donde busca su oportunidad la Unión Deportiva. Ha salido con mucha velocidad al contraataque. Despejó Llorente. El centro era de Edu García, pero se cruzó Llorente en el camino para enviar la pelota a Buljubasic. Ahora la falta de entendimiento le ha dado de nuevo la pelota al rival. La falta de entendimiento de la defensa del Tenerife. Es Padrón con Verona. Tocó la pelota muy bien Verona hacia Paquito. Anuncio de cambio en las filas del Club Deportivo Tenerife. Normalmente estará en el campo dentro de unos minutos Antonio Mata. Ha tocado Verona, fuera de juego. Verona ha jugado con Edu García, pero levantó el banderín el juez de línea. Menéndez Rodríguez, que es el juez de línea, que sigue el ataque de la Unión Deportiva, mientras que Vázquez Ribeiro lo hace con el conjunto local. Saldrá Antonio Mata por Chemo del Solar. Antonio Mata, que en principio era uno de los hombres que partía como titulares con Vicente Cantatore. Mientras vemos este ataque del Tenerife, no hay ni mucho menos fuera de juego. Es de nuevo córner. Será el cuarto saque de esquina. Sería un fuera de juego de Ezequiel Castillo. Y ahí está el cambio. Se marcha del terreno de juego Chemo del Solar, tal y como nos había anunciado nuestro compañero José Manuel Piti. Y entra en su lugar Antonio Mata. El saque de esquina, tocado Ramis. Despejó por dos veces Padrón. Otra vez ha vuelto a tocar Padrón de cabeza y el último lanzamiento fue de César Gómez. Vamos a ver qué supone este cambio, porque Chemo del Solar es un jugador con más recursos técnicos que Antonio Mata, que, como les hemos comentado antes, era un futbolista que había partido como titular con Vicente Cantatore, aunque poco a poco ha ido perdiendo esa condición, José Manuel. Sí, así es. En el esquema inicial de Vicente Cantatore en la vigente edición del campeonato, Antonio Mata ocupaba un lugar fijo en la defensa del equipo tinerfeño. En cuanto el técnico argentino-chileno anunció cambio de esquema al 4-4-2, Antonio Mata cayó de la alineación titular. La pugna y la combatividad que le están poniendo los dos equipos al partido. Se ha quedado tendido sobre el terreno de juego Orlando. Saldrá también Juan Antonio Pizzi. Tendrán que atender al delantero de la Unión Deportiva, jugador que ha mandado a Félix Arriugarte al banquillo. Orlando, con 22 años.
Y va a llegar también ese segundo cambio en el Tenerife. Va a entrar en el terreno de juego Juan Antonio Pizzi. Posibilidad de cambio también en la Unión Deportiva Las Palmas. Está Tony Robaina con Paco Castellano. Tony Robaina, una de las grandes promesas del fútbol español, aunque parece que no se encuentra en los últimos tiempos en su mejor momento, pero es un jugador que ha sido pretendido por grandes equipos del fútbol español, Internacional Sub-17 y Sub-18. Pizzi por Felipe Miñambre. Ese es el cambio que se anuncia en el Club Deportivo Tenerife. Y Paco Castellanos también junto a Merino González, antiguo colegiado y actualmente delegado de la Unión Deportiva Las Palmas. Se va Felipe, no hay consenso para el cambio en la grada. En las filas de Las Palmas, normalmente Robaina con el número 16 en el lugar de Orlando. Orlando, que se ha marchado ligeramente lesionado después de la última jugada. Es el primer cambio en la Unión Deportiva, ya ha realizado los dos en el Tenerife. Mata por Del Solar y Pizzi por Felipe. Y ahora Robaina, que ha sustituido a Orlando. Tony Robaina, con 20 años. Y como les hemos dicho, un jugador que ha sido pretendido por grandes equipos del fútbol español. A quien vamos a tener la oportunidad de ver ahora en esta última media hora, porque estamos en el minuto 17 de juego, con el marcador empate a 0. Perdón, Juan Carlos, estoy con Orlando, el jugador que ha sido sustituido en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué ha pasado, Orlando? Bueno, que me he tirado al suelo y me ha clavado los tacos en la rodilla y tengo ahí dos brechas y me la voy a curar y siento un gran dolor en la rodilla. ¿Estás conforme con el desarrollo del partido hasta el momento? ¿La Unión Deportiva puede llegar al menos al tiempo reglamentario con este resultado? Bueno, solo que esperamos, porque con un jugador menos la verdad que es muy difícil que nosotros hagamos alguna ocasión de gol, pero vamos a ver si al contragolpe ahora con la nueva entrada de Robaina podemos hacer alguna ocasión de gol y puede sentenciar la eliminatoria, que está muy difícil. Gracias. A ustedes. Ya son 18 minutos los que se cumplen del segundo tiempo, el marcador empate a 0, el mismo del encuentro de ida, es decir, la eliminatoria continúa igualada. Estamos lejos todavía del final del partido, pero caso de mantenerse este marcador, habría prórroga, es decir, dos tiempos de 15 minutos. Otro cambio de atención, Juan Carlos, de la Unión Deportiva Las Palmas. Xavier por Eduardo Ramos. Entra Xavier con el número 12. Ha modificado por completo su línea delantera. Paco Castellano, que ha retirado a Orlando y a Eduardo Ramos. Entraron en su lugar Robaina y Xavier. Eduardo Ramos, que es más un futbolista de centro del campo. Con lo cual probablemente vayan a dejar definitivamente a Robaina solo en posiciones de vanguardia y todos los demás a buscar la posibilidad del contraataque. Es Pinilla. Se incorpora Ramis, que es el que recibe la pelota. Ramis hacia Pizzi. Al final ha llegado Manolo, Pizzi y Padrón. Los que llegaron al centro se han hecho daño. Delantero y defensa, y tienen a Padrón. No, es el lateral, es el Eder el que se ha hecho daño, de la misma manera que Juan Antonio Pizzi. Vemos por allí en las inmediaciones al fisioterapeuta del Club Deportivo Tenerife, que también lo es de la selección nacional, Senen Cortegoso, un hombre prestigioso en su campo profesional. En las últimas fechas también se habló de la posibilidad de que forme parte de la próxima temporada del equipo de Jorge Valdano en el Real Madrid, con el que ya coincidió con el Tenerife. Y mientras veíamos el rostro de Vicente Cantatore, de momento muy tranquilo en su banquillo, con su semblante habitual.
pero con todos los nervios por dentro porque se van acumulando los minutos y la eliminatoria sigue sin ser favorable para ninguno. Ya son 21 los que se van a cumplir del segundo tiempo. Es César Gómez el que sube la pelota. Junto a él está Ezequiel Castillo. Chano, de nuevo Castillo. A la izquierda recibe Paqui. Entró Paqui, pero Pizzi y Pinilla fueron al mismo punto hacia el que esperaban el balón. Mientras vuelve a recibir Paqui. Unión Deportiva solo medio equipo, solo es de la línea central hacia atrás. Ramis. El envío largo para Pizzi. Será de nuevo saque de banda. Ha sacado Paqui. La pelota para Pinilla. Ha dejado Pinilla muy bien atrás al defensor. Continúa Pinilla. Se revolvió en un palmo de terreno Víctor para forzar de nuevo el saque de esquina. Es el quinto saque de esquina para el conjunto tinerfeño en todo el segundo tiempo. No ha sacado ninguno su rival. Ya son 9 en total para el Tenerife. Ahí está el envío de Chano. Remató Ezequiel Castillo, pero es saque de puerta. Vuelve a su posición Ezequiel Castillo, mientras Manolo va a colocar la pelota en juego. La Unión Deportiva Las Palmas, que jugó su última temporada en Primera División en la temporada 87-88. Y que está luchando denodadamente, está luchando con todas sus fuerzas, con un hombre menos desde el minuto 44, por buscar el milagro o la gran sorpresa en la Copa del Rey, que es lograr eliminar a su más cercano rival, que es el Tenerife. Envió Manolo con fuerza el balón, sin embargo lo ha despejado de cabeza César Gómez. Es Castillo. Ahí está otra vez César Gómez, aunque ahora ha llegado Robaina. Apenas un par de balones ha podido tocar Robaina desde que entró en el terreno de juego. Llorente. Llorente, Chano. El centro de Chano, no puede llegar Pizzi. El envío fue muy cerrado y lo atrapó Manolo. Corre Robaina. Vamos a ver qué puede hacer el jovencísimo futbolista de 20 años de la Unión Deportiva. Ha caído Robaina ante la acción de César Gómez, que va a suponer la primera cartulina amarilla del partido para el Tenerife. Tras la falta de César Gómez, 27 años, jugador que cumple su tercera temporada con su equipo. Al lanzamiento Paquito. Paquito, Verona, con el Paqui. Ha despejado Ezequiel Castillo. Pizzi. Controló Pizzi, corre muy cerca Pinilla, sin embargo se ha entretenido el jugador internacional del Tenerife. Tocó Chano de cabeza. Poco a poco el público comienza a impacientarse, un público que al final ha llenado casi los graderíos del Rodríguez López. Hay algo más de 3/4 de entrada.
Público que había comenzado de un modo muy entusiasta antes del comienzo del partido, después asistió en silencio los primeros minutos, se fue animando después, pero ahora ya en este segundo tiempo empieza a sacar las uñas y a ver el riesgo que está tomando su equipo en la eliminatoria. Ezequiel Castillo. La Torre para Ramis. La apertura de Ramis es para Llorente. Continúa Llorente. Sigue atacando, insistiendo en su juego ofensivo el Tenerife, pero sin encontrar la luz en el área que defiende Manolo. 26 minutos y medio, casi 27 de juego. Ahí tienen el Tenerife, 19 disparos a puerta, solo 2. La Unión Deportiva Las Palmas. Hubo falta sobre Chano. Golpeó La Torre, que intentaba jugar con Pizzi. Ha retrasado su posición La Torre desde la entrada de Juan Antonio Pizzi en el terreno de juego. No puede controlar Castillo, además hay falta. La Torre se ha colocado en el centro del campo. Pizzi y Pinilla forman ahora la delantera del Tenerife, que ha desplazado también a Ramis, es decir, ahora el centro de la defensa lo componen César Gómez y Antonio Mata, mientras que Ramis se ha incorporado al medio del campo, tratando de aprovechar Vicente Cantatore la llegada del exjugador del Real Madrid hacia el área. Ahí está precisamente Ramis. Antonio Mata. César Gómez. Pinilla. Pinilla perseguido por Padrón. De nuevo Mata para Paqui. Todos los futbolistas metidos en el terreno de juego de la Unión Deportiva. Es Paqui. Pero será saque de... Vamos a ver qué es lo que ha pitado Díaz Vega. Saque de esquina. Golpeó Xavier. Saque de esquina favorable para el Tenerife. Golpea Chano, muy pasado el balón. No ha controlado el central Padrón y vuelve a ser saque de esquina. Será el séptimo del segundo tiempo. Ya van 11 en total. Ha sacado Chano. Chano, Pinilla. No lo ha conseguido en largo, lo intenta ahora en corto. El conjunto local, Paqui. Paqui, César Gómez. El cambio de juego hacia Llorente. Llorente y Xavier. Ha retrasado Llorente. Ramis. Busca el centro Ramis. La pelota hacia Chano. No llegó a controlar Chano. Antes había saltado también Juan Antonio Pizzi. Golpeó Mata. La apertura fue de César Gómez. Por la derecha se desmarcaba Pinilla. Ahí está Pinilla, no hay fuera de juego. El centro hacia Pizzi. Y el balón al poste. Dibujó perfectamente Juan Antonio Pizzi el remate de cabeza, pero el balón, todo el mundo se quedó viendo la trayectoria de la pelota mientras iba hacia el poste izquierdo de la portería de Manolo. La jugada más clara de todo el segundo tiempo, a los 30 minutos de juego. Ha llegado con este remate de cabeza de Pizzi, que se ha estrellado, como ven, en el poste. El centro fue de Ramis. Golpea Pizzi con bastante habilidad, pero el balón, como vieron, da en la madera. Ahora juega Las Palmas, no llega Verona. Ha tocado Paqui, pero había levantado el banderín el juez de línea. No, dio
Sí, había levantado el banderín después de línea. Y ha de sacar con el pie Burjubasic. Una repetición desde el primer minuto de juego de la misma jugada. Ataque una y otra vez del Tenerife. Ahora con Pizzi. Ha saltado junto a él el Eder. Y el balón despejado fuera por parte de Víctor. Ahora el centro otra vez muy cerrado. Lo ha atrapado Manolo. La Unión Deportiva Las Palmas resistiendo, nunca mejor dicho, de una manera numantina ante el ataque local. Está buscando el Tenerife una y otra vez el gol que le dé la clasificación. Y poco a poco se va ganando enteros la tensión y la emoción que tiene la eliminatoria. Es Ramis. Ramis con La Torre. Es Pinilla. Ahí está el centro de Pinilla. No ha llegado al remate Ramis, pero además hubo falta de Ramis en el momento de llegar al remate. Tocó Verona. Verona para Xavier. El que corre es Robaina, pero ha despejado César Gómez. De todas formas, cada balón que controla la Unión Deportiva, son muy pocos, es un pequeño alivio ante la presión tinerfeña. El Eder, que tiene muy cerca a Paquito. Verona con Orlando, era Edu García. Y ha tocado César Gómez. Chano. El público intenta ahora levantar el ánimo de sus jugadores, de los hombres del Tenerife, a 12 minutos de la conclusión del encuentro. Remató Ezequiel Castillo, pero el remate se marchó fuera. Llegó Ezequiel Castillo con ventaja, pero el balón, como van a ver aquí, se fue a la derecha de la portería de Manolo. Eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey, partido de vuelta, estamos en la tercera ronda. En la ida del encuentro concluyó con empate a 0, aquí en el minuto 34 el resultado continúa siendo también de empate a 0. Tenerife 0, Unión Deportiva Las Palmas 0, lo que implica lógicamente que la eliminatoria esté totalmente igualada. Ha saltado Ramis, pero la ventaja es para Robaina. No hubo falta de Robaina, entiende Díaz Vega. Está completamente solo Robaina. Cayó Robaina ante la entrada de Mata y es falta. Y además tarjeta amarilla para Antonio Mata. Segunda cartulina amarilla para los futbolistas locales. Hace apenas unos instantes que el espectáculo se había desplazado a la grada, donde los seguidores de los dos equipos habían rivalizado en el intento por animar a sus conjuntos. Hay una pequeña presencia de seguidores de Gran Canaria, de la Unión Deportiva Las Palmas, que están viendo la posibilidad de al menos forzar la prórroga en esta eliminatoria. 10 minutos para el final. Ahí está Verona. El
autor del lanzamiento de la falta. Ya lo había intentado también durante la primera parte. Ahora, sin embargo, el disparo se fue mucho más desviado y con menos precisión. Ha tocado Ramis. Antonio Mata para Llorente. Llorente, Ramis. Ramis con Diego Latorre. De nuevo Llorente. Continúa Llorente, frente a él está colocado Xavier. Y ha vuelto a atrapar en ese balón centrado el balón Manolo. Están siendo envíos casi siempre muy cerrados. Lo que está favoreciendo al guardameta gran canario. Recibió la pelota Paquito. Edu García. Padrón. Perdió Padrón. Juega Ezequiel Castillo. Pinilla. Pizzi ya colocado en la frontal del área. Sigue Pinilla, aunque ahora no ha superado a El Eder. El Eder con Paquito. El envío largo fuera de juego de Robaina. Esa es la única posibilidad en ataque que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Balón largo en el que Robaina pueda superar a César Gómez y Antonio Mata. Son los dos centrales que tiene ahora el Tenerife. Ha tocado Chano para Ezequiel Castillo. Desde el minuto 44 del primer tiempo está jugando la Unión Deportiva Las Palmas con 10 hombres por la expulsión por doble amonestación de Alexis. Ha centrado Llorente, el balón para Paqui. Prepara el disparo con la pierna izquierda. Ha tocado Robaina. Paquito, junto a él Paqui, el lateral izquierdo del Tenerife. No ha habido falta, se lleva la pelota a Latorre. El centro de Latorre fuera de juego. Levantado el banderín fuera de línea, no vale el remate de Juan Antonio Pizzi. Jugada para la discusión. A los 38 minutos vimos claramente cómo levantó el banderín el juez de línea. Y Díaz Vega, que ha invalidado el remate de Pizzi. Vamos a ver la jugada en el momento en el que sale el balón de Latorre. Una jugada muy rápida. La impresión de que cuando golpea Latorre, Pizzi parece que está en línea, pero no se puede afirmar de un modo categórico, ni mucho menos, ni para uno ni otro lado, porque ha sido una jugada muy rápida que habría que ver con más detenimiento. El caso es que se han calentado aún más los ánimos en el Rodríguez López. Volvió a atrapar el balón Manolo. Minuto 39 de juego del segundo tiempo. La primera de Televisión Española con la Copa de Su Majestad el Rey. Encuentro de vuelta de la tercera eliminatoria. Empate a 0. El mismo resultado en el global de la eliminatoria. Es ahora Llorente. Llorente, Ramis. Continúa Ramis, el centro para Pizzi. No llega Pinilla. El que despejó fue Víctor. Paqui. ¡Recibe tú! Al saque de banda Paqui. No pierde un ánimo de su compostura física el equipo gran canario, y eso que estamos en los últimos instantes. Sigue presionando a cada jugador del Tenerife. Ahí está Pizzi. Consciente tal vez de su inferioridad, la Unión Deportiva ha trabajado con sus armas, intenta pelear hasta el final también el Tenerife, que estaba jugando siempre muy cerca de la portería de Manolo, aunque le haya faltado hasta el momento destreza en el ataque.
Recibió Ezequiel Castillo. Al final se ha caído y Díaz Vega le muestra tarjeta amarilla por simular la caída. Estaba muy cerca de la jugada el colegiado asturiano, que le acaba de mostrar a Ezequiel Castillo la tercera cartulina amarilla para los hombres del Tenerife. Ya estamos en el minuto 41. Ha vuelto a mandar Manolo la pelota fuera. Vaya guerra que tiene todo el partido con los lanzamientos de saque de puerta. Es Paqui. Paqui con Ramis. Ramis. Diego Latorre. El que ha retrasado para César Gómez. Intentaba controlar Llorente, pero será saque de banda para Las Palmas, para la Unión Deportiva Las Palmas. 42 minutos, Tenerife 0, Unión Deportiva 0. Sacó de banda Víctor, es Robaina el que ha retrasado la pelota. Corría Edu García. Sin embargo, la ha recogido César Gómez. Ramis haciendo la función de Chemo del Solar hasta que estuvo en el partido el jugador peruano. Pizzi. Avanzaba César Gómez, no ha habido entendimiento con Pinilla y será saque de puerta. Algo más de 2 minutos para llegar al final del tiempo reglamentado en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. Xavier, solo por delante está Robaina, que es el que recibe la pelota. Ahí está Robaina, que se fue de los 3 hombres que estaban junto a él. Continúa Robaina, golpea Robaina y Buljubasi. Ha atrapado la pelota Buljubasi con algunos problemas después de una jugada ejemplar de Robaina, que fue dejando atrás a defensores. Al final César Gómez es el que intenta obstaculizarle y con algunos apuros atrapa a Buljubasi. Juega Pinilla. Pinilla, Latorre. Ezequiel Castillo. César Gómez. Vamos a llegar al minuto 44 de juego del segundo tiempo. Unión Deportiva Las Palmas 0, Club Deportivo Tenerife 0. Es el resultado idéntico al registrado en el Estadio Insular hace una semana. Juega Ezequiel Castillo, ha habido falta de Padrón. Acumula jugadores en ataque el Tenerife, puede ser la última acción del tiempo reglamentado. Al lanzamiento Chano y el balón de nuevo al poste. Otra vez se ha estrellado la pelota en el poste tras el remate de César Gómez. La fortuna aliada con la Unión Deportiva Las Palmas, que ha visto como en 2 ocasiones el balón ha golpeado en el mismo poste. El remate ahora de César Gómez. Solo Antonio Mata se queda un poco más retrasado. Chano, el que golpea de esquina, minuto 45. Ha tocado Ramis y atrapó Manolo. El poste en 2 ocasiones ha evitado que la Unión Deportiva recibiera un gol. En el momento en el que hemos llegado al final del tiempo reglamentado con empate a 0,
un marcador que implica tiempo de prórroga. Habrá prórroga, 2 tiempos de 15 minutos, ya que se registró el mismo resultado en el encuentro de ida, también empate a 0 en el Estadio Insular. Sí, atención, Juan Carlos. José Manuel Piti. Estoy con Felipe Miñambre, jugador del Club Deportivo Tenerife. ¿Te ha sorprendido la Unión Deportiva Las Palmas o esperabas una resistencia numantina como la que se ha visto durante estos 90 minutos? Bueno, la verdad es que esperábamos una resistencia, lo que pasa que bueno, con 10 pensamos que las cosas iban a ser más fáciles. No obstante, bueno, pues hemos tenido ocasiones y bueno, el poste y las buenas intervenciones de Manolo, pues hasta ahora están siendo decisivas. ¿La prórroga será distinta? ¿Se llegará a la tanda de penaltis? No creo, espero que no, pero por nuestro bien. Creo que bueno, que tenemos que aprovechar que somos uno más y vamos a ver si jugando, tocando más y jugando por las bandas podemos pues hacer ocasiones claras. Gracias, Felipe. El Tenerife, que lógicamente deberá aclarar su ataque, hasta ahora muy atolondrado, lo que ha permitido la defensa numantina de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha logrado llegar al final del tiempo reglamentado con este marcador de empate a 0. En esta eliminatoria, que es la octava en la historia de ambos equipos, la octava vez que se enfrentan en la competición copera, hasta ahora con un balance muy favorable para el cuadro gran canario, que ha ganado en 6 ocasiones. En 6 superó la eliminatoria, solo una vez la victoria fue para el Club Deportivo Tenerife. Con Juan Carlos Socorro, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Carlos, satisfecho con el desarrollo de la eliminatoria, con el desarrollo de este partido de vuelta. ¿Esperabas llegar aquí en el Rodríguez López a tener el marcador inalterado a estas alturas? Bueno, era un poco difícil, ¿no? Y después de la primera parte de la expulsión de Alexis Suárez, pues todos lo veíamos un poco negro, ¿no? El equipo se plantó bien, hemos tenido un poquito de suerte en los 2 tiros al palo, pero mira, ahí está el resultado y ahora faltan 30 minutos, a ver si seguimos manteniendo el 0-0. ¿Podrán aguantar la prórroga? Eso esperamos, ¿no? El equipo físicamente está bien, tenemos un hombre menos y el Tenerife ha creado ocasiones, esperemos que la suerte nos siga acompañando. ¿Y si hay penaltis, te gustaría tirar alguno? Hombre, me gustaría estar hasta jugando, pero si no se puede, pues hay que animar a los compañeros. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Parecen claras las intenciones de la Unión Deportiva, llegar a los penaltis, seguir manteniendo este 0-0. Parece que efectivamente conscientes de su condición de inferioridad ante un equipo que milita 2 categorías por encima, es decir, el Tenerife pertenece a Primera División y en estos momentos la Unión Deportiva juega en el grupo primero de la Segunda División B, aunque muy bien clasificado. Está todo preparado para el comienzo de la primera parte de la prórroga, con algunos seguidores un poquito alterados. El Tenerife, que ya ha realizado 2 cambios, los 2 en este segundo tiempo. Mata, que sustituyó a Chemo del Solar. Pizzi, que entró en el puesto de Felipe, también ha realizado 2 sustituciones el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas. El público con muy buen ánimo, dispuesto a vivir la prórroga en el Rodríguez López, jaleando las piruetas de un niño que había saltado al terreno de juego, y va a ser la Unión Deportiva ahora la que coloque el balón en juego. 15 minutos por delante. En esta primera parte serán otros 15 después, es decir, media hora más de juego en el Rodríguez López. El marcador empate a 0. No se ha marcado ni un solo gol en esta eliminatoria. Esto sí que es la primera vez que sucede. En todas las confrontaciones anteriores siempre habían marcado. Esta es la primera vez que en 2 partidos no hay ni un solo gol. Juega Llorente. Se ha ido muy bien Llorente. Pudo haber falta de Verona, aunque Díaz Vega ha indicado ley de la ventaja. Continúa Llorente. Golpeó la torre y vuelve a haber saque de esquina para el Club Deportivo Tenerife.
tocado Chano. El remate ahora fue de Julio Llorente. Está llegando con facilidad a esos balones en el remate de cabeza. Vemos a Llorente con facilidad y mucho esfuerzo, pero no acaban de lograr conectar el balón, o por lo menos mandarlo cerca de la portería de Manolo. Otra vez Llorente. Llorente perseguido por Verona. La Torre, Ramis. Ramis. La pelota hacia Pizzi. Y es saque de esquina. Chano, que va a colocar la pelota en juego. Hay 2, 3, 4, 5, 6 futbolistas tinerfeños metidos en el área. Golpea a Chano. Y el remate de cabeza de Llorente. Observen cómo llega la pelota Llorente. Lo que pasa es que no pica la pelota, pero hacia el centro de la portería. Y al final lo atrapa Manolo. Una eliminatoria que comenzó el día 12 y está a punto de terminar el 13, aunque todavía en horario insular sean las 11 menos 5 de la noche del día 12 de enero. Llevamos ya 3 minutos de la primera parte de la prórroga. Tocado Robaina hacia Verona, probablemente dos de los futbolistas de más clase que tiene ahora, con mejor toque que tiene la Unión Deportiva en el terreno de juego. Ahí está otra vez Verona, aunque llegó antes Llorente. Mata, César Gómez. La apertura hacia Paqui. Golpea Paqui buscando la posición de Llorente. Llorente, no llegó Pinilla, tampoco Pizzi. Ezequiel Castillo. Ezequiel Castillo, Paqui. Llega el rechace a Chano. Ramis. Golpeó Ramis, aunque la pelota ha dado en Padrón. Y se va Robaina. Y con espacio por delante es un jugador que aumenta su capacidad. Aumenta su capacidad de sorprender a la defensa contraria. 4 minutos y medio. La Torre. Ramis. Cayó Pizzi. Estaba muy cerca Díaz Vega, que ha dejado seguir el juego. Edu García. No llegó Xavier. Ramis. Corren Verona y La Torre. Se ha apoyado Verona en Víctor. Al final ha despejado Manolo. Xavier. Llorente. César Gómez. César Gómez. Pinilla. De nuevo César Gómez. Corre Pinilla. Aunque Díaz Vega ha parado el juego. Falta a favor del Tenerife. Falta peligrosa a los 5 minutos de juego de la primera parte de la prórroga. La falta cometida por Padrón sobre César Gómez, que se había incorporado al ataque. Padrón, como su compañero en el eje de la zaga, Víctor, jugadores de la cantera del equipo que dirige Paco Castellano. Además ha habido tarjeta amarilla para Padrón. ¡José, abierto un poco! ¡Edu! ¡Edu!
Los 10 futbolistas que tienen sobre el terreno de juego, ya saben que desde el minuto 44 del primer tiempo está con 10, los tiene la Unión Deportiva en su área. Ha dejado Chano el balón para Antonio Mata. Y al final golpeó Ramis. Vuelve Ramis a su posición. Primera temporada con el Tenerife. Hombre procedente del Real Madrid, de la misma manera que Víctor, aunque no está jugando hoy en las filas del Tenerife. Ha tocado Verona. La Torre era Llorente, perdón, se dejó atrás el balón Llorente y además después hizo falta. Ahí viene a Llorente. Ya son 7 minutos de la primera parte del tiempo suplementario. Falta de Antonio Mata sobre Robaina. Y atención porque Mata ya tenía una antes. Efectivamente, tenía una tarjeta amarilla antes. Esta es la segunda por esa entrada sobre Robaina. Y el Tenerife también se queda con 10. Segunda cartulina amarilla para Antonio Mata. También se queda con 10 el Tenerife a los 8 minutos de juego de la primera parte del tiempo suplementario. Tal vez en algunos lances Díaz Vega ya ha bajado mucho el listón de las tarjetas amarillas y ahora ya se estén acumulando. 2 futbolistas han tenido que abandonar el terreno de juego por doble amonestación. Mata en el Tenerife y antes, después de una segunda acción muy inocente de Alexis García, el lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas. Una acción muy inocente que mereció, a juicio de Díaz Vega, un castigo excesivo. Que lógicamente, de no haber tenido la primera tarjeta, habría sido una jugada en la que nadie habría reparado, pero el daño a la Unión Deportiva fue evidente, como ahora ha sucedido con Antonio Mata. Ha sacado Verona. No controla Xavier. Al final sí ha tocado Xavier. Robaina. Retrasó Robaina para Verona. De nuevo Xavier. Despejó Pinilla. Corre Ramis. Continúa Ramis. Le ha entregado la pelota a Pizzi. Y atrapó a Manolo. Pedían algunos futbolistas gran canarios fuera de juego. Pizzi se plantó solo ante Manolo. En una fenomenal jugada de Ramis. Por la pierna y el brazo derecho al final intercepta la pelota Manolo. Está tocado por la fortuna desde el comienzo del encuentro cada vez que los hombres del Tenerife se acercan a su portería. Se va a cumplir el minuto 10. Golpeó Edu García, pero lo hizo sin control. Ambos equipos con 10 futbolistas sobre el terreno de juego. La expulsión de Mata obligado a retrasar ligeramente la posición de Ramis. La Torre con Paqui. Paqui hacia Pinilla. Continúa Pinilla. Rodeo de jugadores amarillos. Centra Llorente. Ahí está La Torre. La Torre le ha dejado la pelota a Paqui. Junto a Paqui, Paquito. No puede llegar Pizzi al centro. Y el que juega es Verona. Convertido prácticamente en el lateral izquierdo de la Unión Deportiva. Ezequiel Castillo con Pinilla. Ha tocado la pelota de Pinilla en Víctor.
23 años, cumplirá 24 en febrero. Segunda temporada con el conjunto tinerfeño, que ha sacado ya 15 saques, ha botado 15 saques de esquina. Despejó Manolo, el balón en poder de Pinilla, el centro, no ha llegado el remate Ramis, es Chano, es agobiante por momentos la presión tinerfeña, está todo el banquillo del Tenerife fuera de su lugar, prácticamente convertidos en jugadores más. Los vemos, José Manuel Piti, casi sobre el terreno de juego. Así es, durante todo el partido, especialmente ya en el tiempo de la prórroga, los jugadores del Club Deportivo Tenerife se observan inquietos en el banquillo, están erigidos en aficionados, animando constantemente a sus compañeros y lamentándose de sus errores ante el marco gran canario, muy bien defendido por Manolo López. Ahora protesta Llorente por la falta que le ha señalado Díaz Vega. La verdad es que cada vez que coge Robaina el balón no logran detenerle más que en falta. Corre Ramis, ahora con espacio por delante, la gran zancada de Ramis, aunque se le fue el pase. Tremendo el esfuerzo que está haciendo Ramis, como la práctica totalidad de los jugadores que están sobre el terreno de juego, mientras vemos el último balón que ha sacado Manolo, que está siendo sin duda el gran destacado de este partido. Ha abierto Paqui para Ezequiel Castillo. El que llega a la pelota es Llorente. Continúa Llorente ante el Verona. Llorente no puede jugar con Pinilla, no se entiende con Pinilla y será saque de puerta. Sigue el mismo marcador, empate a 0, minuto 13 y medio de juego de la primera parte de la prórroga. Ningún gol en toda la eliminatoria. Ya son casi 195 minutos de juego. Hubo falta sobre Llorente. La falta fue de Verona. Protestaba el público, que entendía que Díaz Vega debía haber dejado líder la ventaja. Sin embargo, pitó la falta. Ahí está Chano. Chano con César Gómez. Cada vez que se empeña en buscar la jugada por el centro, lógicamente favorece la defensa de la Unión Deportiva. El centro de la torre de Llorente es Chano, Chano para Pinilla, pero saca el balón Verona. Ha jugado Verona para Sier, muy fuerte, no puede llegar Robaina, si lo hace Buljubasic, a quien Robaina le dio un tremendo susto en el minuto 44 del tiempo reglamentado, ya del segundo tiempo. Es Llorente, Llorente hacia Pinilla. Pinilla y Víctor. Continúa Pinilla, Chano, golpea Chano, pero atrapó a Manolo. En este instante se cumple el minuto 15 de juego de la primera parte de la prórroga. Momento en el que ha señalado Díaz Vega al final. 15 minutos le quedan a la eliminatoria para saber si Tenerife o Unión Deportiva Las Palmas son capaces de marcar algún gol. Caso de seguir este resultado, entonces iríamos directamente a los lanzamientos de penalti. Está siendo una eliminatoria altamente disputada. La rivalidad definitivamente ha aparcado la diferencia de categoría, y aunque el Tenerife ha llevado desde el primer minuto el dominio del juego, le ha faltado precisión en el ataque. La Unión Deportiva se ha multiplicado en labores defensivas y, a pesar de estar durante todo el segundo tiempo con un hombre menos, está aguantando como puede el temporal y sigue con este marcador de 0-0
cuando vemos que algunos jugadores, José Manuel Piti, tienen ya problemas para seguir aguantando el esfuerzo. Es efectivamente el caso de Padrón, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que ayudado por César Gómez y por Senen Cortegoso, fisioterapeuta local, ha abandonado el campo y que recibe ya la atención del médico de la Unión Deportiva Las Palmas. También está por aquí Paco Castellano y Manuel Díaz Vega, inmediatamente haciendo las advertencias al entrenador del equipo Gran Canario para que recupere su posición en el banquillo. Ahora la Unión Deportiva tiene 9. Efectivamente, por 10 del Tenerife. Ahora las expulsiones de Antonio Mata y Alexis Suárez. Ahora son 19 jugadores los que están sobre el terreno de juego de los 22 que empezaron. El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas recibe la asistencia de Aparicio, que también formó en un equipo legendario de la Unión Deportiva Las Palmas y que hoy ocupa la responsabilidad de masajista en el equipo Gran Canario. Los problemas musculares de el jugador Padrón y los problemas también que se le vienen encima a la Unión Deportiva ahora con 2 hombres menos. Ya está recuperado Padrón, dispuesto para saltar de nuevo al campo. Ha tocado Xavier para Edu García. El que juega es Verona. Es Robaina. Continúa Robaina, muy habilidoso siempre. Superó a Llorente, pero no a César Gómez. Ezequiel Castillo. Ezequiel Castillo con Pinilla. Pinilla, Pizzi buscando el disparo. Tocó Robaina en esta salida al contraataque. Hay 5 futbolistas en defensa del Tenerife, 3 delanteros de la Unión Deportiva. No hay fuerzas casi ya ni para subir al contraataque. Erró el pase Robaina. Ha tocado Chano. Pinilla. Pinilla tiene a su izquierda Llorente. Muy fuerte el envío de Pinilla. Y será saque de puerta. Se han cumplido los primeros 2 minutos de juego de la segunda parte de la prórroga. Desde Santa Cruz de Tenerife, desde el Rodríguez López. Club Deportivo Tenerife 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. Partido de vuelta de la tercera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey. Robaina. Ha habido falta de Llorente. Será tarjeta amarilla para Julio Llorente. Una circunstancia que se está produciendo desde que salió Robaina y es que nadie le detiene salvo en falta. Preparado para colocar la pelota en juego Xavier. Verona, el que ha jugado con Robaina. Ahora hubo falta del delantero. Recupera la pelota el Tenerife. Ramis. Chano. Se desmarca La Torre. Paqui el que va a colocar la pelota en juego. Paqui con Ezequiel Castillo. Vuelve a seguir el balón en poder del cuadro local. Paqui, La Torre. Se revuelve La Torre ante Padrón. Ha llegado Padrón a pesar de los problemas que ha demostrado anteriormente. Despejó el balón. Es Paqui. Paqui perseguido por Robaina. Ha despejado la pelota Verona, pero continúa en su presión el Club Deportivo Tenerife. Llorente.
Juega Chano, ha tocado la pelota en Víctor, pero el rechazo es para Llorente. Ante Llorente colocado Verona. Ahora sí, se ha ido con habilidad Llorente, el pase para Ezequiel Castillo, aunque erró el remate de cabeza. Solo 10 minutos para llegar a la conclusión del partido. Ahora sí, ya en el tiempo extra. Ya son 200 minutos de juego en el global de la eliminatoria, cuando juega Robaina, que se ha llevado ese balón. Quiso meter la pelota Robaina hacia Xavier. Ahora el que juega ha sido Pinilla, el que ha sacado la pelota. Pinilla con Chano. Frente a Chano, Xavier. Ezequiel Castillo. Sale Edu García. Ramis. La apertura de Ramis. Juega Llorente. Cuando llega aquí es cuando comienzan todos los problemas del Tenerife. Ahora es Chano. Chano quiso jugar de nuevo con Llorente, pero Verona ha sacado el balón hacia Robaina. Robaina, Paqui, y más atrás está colocado Ramis. Una vez más han tenido que derribar a Robaina. Cada vez que coge el balón y tiene mucho espacio por delante. Jugador muy habilidoso, muy rápido, que tuvo una tremenda proyección hace algunos años. Hace un año exactamente fue cuando poco a poco se fue apagando ligeramente la estrella de Robaina, que es un jugador que en categorías inferiores deslumbró a todos. Futbolista lógicamente de momento con muchísimas posibilidades. Se le tiene además por el buque insignia de este tiempo presente de la Unión Deportiva Las Palmas y una esperanza de futuro sin duda. Golpeó el Eder. El lanzamiento del lateral derecho, pero se le ha ido ahora ligeramente desviado. Minuto 7,5. Se va a cumplir el minuto 7,5 de juego de la segunda parte de la prórroga. Ha tocado la pelota César Gómez. Paqui, otra vez César Gómez. Paqui, Robaina. Se sacó la pelota de encima Paqui. Quiso jugar con Ezequiel Castillo. Al saque de banda Castillo. Juega La Torre. Ahora sí intenta irse por habilidad La Torre. Al final ha llegado Víctor. Están inconmensurables los hombres de la zaga de la Unión Deportiva Las Palmas. Víctor ha mandado la pelota a córner. El hombre libre del conjunto gran canario. Otra vez al saque de esquina Chano. Ha tocado Manolo. Y Díaz Vega pitó falta de Ramis. Recuerdo, Juan Carlos, una actuación de Manolo López, un encuentro amistoso de pretemporada que el Club Deportivo Tenerife celebró ante la selección de México, entonces dirigida por César Luis Menotti, en agosto de 1992 en el campo Antonio Domínguez, en Los Cristianos, en el municipio de Arona, en el sur de esta isla. En aquella ocasión Manolo López detuvo 4 penaltis a los jugadores mexicanos. Si todo sigue así, los porteros van a tomar un protagonismo muy especial, caso de mantenerse este empate a 0, y llegamos definitivamente a los lanzamientos de penalti. Será lanzamiento de falta, pero en defensa, a favor de la defensa. Estamos todavía algo más de 5 minutos para llegar al final del tiempo reglamentado. Concluirá el juego de esta eliminatoria. Entonces se decidirá el equipo clasificado en los lanzamientos de penalti.
y es entonces cuando la figura de los porteros resultará fundamental, y desde luego por calentamiento no se podrá quejar Manolo, que ha tenido muchísimo trabajo durante todo el partido, mientras Buljubasic ha sido uno más de los 16 o 17.000 espectadores que están siguiendo el partido en directo en el Rodríguez López. Ha tocado Paqui. Juega Pinilla, ahora se marchó con habilidad Pinilla, logró centrar, pero al final es saque de esquina. Estaba Pizzi muy cerca y presto al remate. Vemos de nuevo los caracoleos de Pinilla. Chano también estaba muy cerca para intentar rematar. Golpea Chano. Ha despejado la pelota Asier. Ya no tiene la más mínima contemplación la Unión Deportiva. Balón que coge, balón que intenta mandar lo más lejos posible de su área. Jugaba Pinilla. Subió la pelota a Toni Robaina, sin embargo controla César Gómez. Continúa César Gómez. Ha de salir Víctor. Falta de César Gómez. 11 minutos de juego de la segunda parte de la prórroga, 4 para llegar al final. Encuentro de vuelta de la tercera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey. Ayer se disputaron la mayoría de los partidos, ya después de este solo quedará el encuentro de vuelta entre el Rayo Vallecano y el Andorra. Aunque mañana en los locales de la Real Federación Española de Fútbol en Madrid se realizará el sorteo de la siguiente eliminatoria, cuyas fechas en encuentro de ida y vuelta se disputarán el 25 de este mes y el 1 de febrero. César Gómez, perseguido por Xavier, llegó muy forzado al final César Gómez, que ha mandado la pelota fuera. ...12 minutos... En juego el prestigio, una buena inyección económica caso de seguir adelante en competición, y la rivalidad regional puesta en su máxima expresión. Apenas unos instantes para que ambos equipos decidan una disputa que va a ser motivo de discusión durante toda la semana. Golpeó Manolo. Ha tocado Paqui, es fuera de juego de la Torre. Ha golpeado Manolo. César Gómez, el que le ha entregado la pelota a Buljubasic. Intenta apurar sus últimas bocanadas ofensivas el Club Deportivo Tenerife. Corre Llorente. Intenta llevarse la pelota Llorente. Paqui. Es caótico ya el ataque del Club Deportivo Tenerife en estos últimos instantes. Volcado sobre la portería de Manolo. Aunque llegando con fuerza pero sin ingenio. Golpeó Llorente. Ha atrapado la pelota Manolo. Ha golpeado Manolo. Último minuto de juego de partido. Añadió muy poquito al final de la primera parte de la prórroga. Parece indicar que Díaz Vega va a hacer lo mismo ahora. Golpea Pizzi. Y con problemas ha sacado el balón fuera Manolo. Es decir, justo cuando se cumple el minuto 15,
más que probable que Díaz Vega pite el final, pero aún va a tener otra oportunidad el Tenerife. Va a ser en un saque de esquina. Ahí está el lanzamiento de Chano. Y Manolo. Ha atrapado Manolo. Fue Ramis el último en tocar el balón. Ha atrapado Manolo, aunque Díaz Vega ha pitado falta de los jugadores tinerfeños que llegaron al ataque. Ahora sí se va a cumplir el minuto 15 de juego de la segunda parte de la prórroga. Es decir, se va a decidir la eliminatoria en los lanzamientos desde el punto de penalti. Golpea Manolo. Ha tocado Paqui. Lo hace también Chemo del Solar ante Robaina. Perdón, César Gómez ante Robaina. Y se acabó. Final del partido en su tiempo reglamentado. Hemos llegado con el marcador de empate a 0. El resultado: Tenerife 0, Unión Deportiva Las Palmas 0, que repite el conseguido por ambos equipos en el encuentro de ida. En el Estadio Insular hace una semana también concluyó el partido con empate a 0. Esto quiere decir que todo se va a decidir en los lanzamientos desde el punto de penalti. Curioso, pero en la primera eliminatoria que a estos dos equipos les enfrentó en la Copa de Su Majestad el Rey, hubo que proceder a 2 partidos de desempate. Es decir, en aquella eliminatoria, en abril-mayo de 1965, se jugaron 4 partidos y esta ha necesitado 210 minutos para que ninguno de los dos equipos marcara algún gol. La suerte ahora José Manuel Pitti en los penaltis. Sí, vamos a intentar averiguar en los próximos segundos quiénes serán los ejecutores de esas faltas máximas en el momento crucial de la eliminatoria. Sí, atención, Juan Carlos. Sí, José Manuel. Estoy con Chemo del Solar, jugador del Club Deportivo Tenerife. ¿Esperabas llegar a esta situación en este partido, Chemo? Bueno, nosotros, uno no sabe lo que puede pasar en un partido de fútbol, ¿no? Pero yo creo que confiábamos pues en levantar el partido en los 90 minutos. Lamentablemente no pudo ser. Se dominó el partido, se crearon muchas situaciones de gol, pero no llegamos a concretar ninguna. Y por eso nos toca sufrir ahora, ¿no? Este es partido clásico de rivalidad interinsular. ¿Es apetecible tirar un penalti en estas circunstancias? Claro, es difícil, ¿no? Porque hay mucha responsabilidad, sobre todo en una eliminatoria, ¿no? O sea, si fallamos en los penales quedamos fuera y el club se está jugando a lo grande, ¿no? En una Copa del Rey tan importante. Entonces, la verdad que es mucha responsabilidad para los jugadores, ¿no? Gracias, Chemo. Tenemos ya la relación de jugadores que van a ejecutar los penaltis en representación de la Unión Deportiva Las Palmas. Víctor, Paquito, Edu García, Verona y Tony Robaina. Los 5 jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que se van a encargar de los lanzamientos de penalti, tal y como nos acaba de comentar José Manuel Pitti, es decir, Víctor, Paquito, Edu García, Verona y Tony Robaina. Mientras vemos preparado en el Tenerife para el primer saque de esquina a Chano. Es decir, le va a corresponder al Tenerife comenzar la cuenta de los penaltis. Manolo, que se acerca lentamente, mientras ustedes ven a Chano, Manolo se acerca lentamente hacia su portería. Está dialogando con el Díaz Vega. Ahí está Chano dispuesto para el primer disparo. Golpea Chano y ha parado Manolo. Una noticia que evidentemente se ha celebrado con mucho júbilo en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Han saltado Eduardo Ramos, Alexis Suárez y todos para celebrar la feliz intervención de Manolo. Pinta mal la eliminatoria en la tanda de penaltis para el Tenerife, que ha comenzado con esa parada de Manolo. Ahora golpea Verona.
Uljubasic bajo los palos. Golpea Verona, gol. Gol de Verona, 1-0 en los penaltis para la Unión Deportiva Las Palmas. Y la sombra de la sorpresa poco a poco se va acercando a Rodríguez López, aunque estamos todavía en el primer disparo de penalti. Ahora le corresponde a Ramis. Es el segundo lanzamiento para el Tenerife. Golpea Ramis, gol. Gol de Ramis. 1 de 2 en los tiros de penalti para el conjunto tinerfeño. Ahora el que se va a ocupar del disparo es Paquito, el capitán. El capitán de la Unión Deportiva. Será el segundo disparo para su equipo. Gol. Gol de Paquito. Sigue la ventaja de un gol con 2 lanzamientos para el cuadro gran canario. En el Tenerife han lanzado Chano y Ramis. Paró Manolo el disparo de Chano. Ramis marcó. Verona y Paquito han conseguido anotar para la Unión Deportiva. Pinilla, el que va a golpear para el Tenerife. Será el tercer lanzamiento. Golpea Pinilla, fuera. Ha mandado Pinilla la pelota fuera. Poco a poco los seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas, que estallan de júbilo, se van acercando hacia algo que parecía absolutamente improbable antes del comienzo de la eliminatoria. Pero ahora ha dado la vuelta completamente el papel de favorito de ambos equipos. Ahora es la Unión Deportiva Las Palmas el más claro favorito para seguir adelante en competición. Va a lanzar Robaina. Tercer disparo para la Unión Deportiva, que puede colocar 2 goles de diferencia. Golpea Robaina, gol. Gol de Robaina con 3 disparos. 1 gol para el Tenerife, 3 para Las Palmas. Ahora cada error del Tenerife implica directamente, supone directamente la clasificación de la Unión Deportiva Las Palmas. Preparado Pizzi. Cada error tinerfeño es decisivo y está Pizzi. Ha marcado Pizzi, gol. Gol de Pizzi. 2 tantos para el Tenerife de 4 disparos. Preparado para el lanzamiento. Vemos a Víctor. Puede ser un disparo decisivo. Si Víctor marca, la Unión Deportiva Las Palmas habrá eliminado al Club Deportivo Tenerife. 4º disparo para el conjunto gran canario. Golpea Víctor y al poste. El envío de Víctor se ha estrellado en el poste y respiran aliviados los seguidores del Tenerife, que vuelven a entrar en la eliminatoria. De todas formas, sigue sin poder fallar el Tenerife. 5º disparo. Diego Latorre. Último disparo para el Club Deportivo Tenerife, que hasta el momento ha marcado 2 goles.
Ahí está el envío de la Torre. Gol de la Torre. El Tenerife cierra sus 5 lanzamientos con 3 goles. Exactamente los mismos que lleva la Unión Deportiva Las Palmas, pero con un disparo menos. Es decir, es la segunda oportunidad de clasificación. Ahora la tiene Edu García. Preparado Edu García, golpea, gol. Ha marcado Edu García, la Unión Deportiva Las Palmas, clasificada para la siguiente ronda de la Copa de Su Majestad. Manolo López ha sido indudablemente la gran figura del partido. Manolo, perdona, disculpa, ¿a quién dedicas este triunfo, Manolo? A mis compañeros, Oye, ¿qué has sentido cuando has vuelto al Rodríguez López? Disculpa, Manolo. Cuando has vuelto al Rodríguez López y has obtenido este éxito tan importante con el equipo de tu tierra. Esto es una alegría enorme, sobre todo por esta gente que ha estado peleando sin sabor un montón de años y ojalá a ver si este año es el año nuestro. ¿A quién le dedicas este triunfo? Pues a toda mi gente. Gracias. Las declaraciones de Manolo López. 34 años, Manolo López emocionado junto a sus compañeros porque la Unión Deportiva Las Palmas ha logrado el pase a la siguiente ronda y se convierte el Tenerife en el 4.º equipo de primera división que se queda fuera del torneo. Antes le ha pasado lo mismo a Logroñés, Español, al Real Oviedo, aunque ante el Compostela, y hoy el Tenerife, que ha caído frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que está celebrando por todo lo alto su clasificación. Paco Castellanos, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, enhorabuena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué significa este éxito para ti, Paco? Bueno, yo creo que ha sido un éxito importante, primero para las arcas del club, que es lo más importante para nosotros. No por haber eliminado al Tenerife, sino que en estos momentos estamos necesitados de dinero y yo creo que una eliminatoria más pues es importante para nosotros. ¿Cómo imaginas ahora la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Hombre, yo creo que estarán contentos de ver que los 11 jugadores que han salido al campo se han entregado a tope y han merecido lo que en estos momentos nos llevamos. La actuación de Manolo, ¿qué nota le pones? Hombre, Manolo sabemos todos que es un gran portero. Es una pena de que se haya ido del Tenerife, pero no obstante yo creo de que ha hecho un gran partido y que tenemos que felicitar, no a él, a toda la plantilla. Miguel. Paco, ¿a quién dedicas este éxito? Bueno, a toda la afición canaria, le dedico este éxito de todos mis jugadores, que son ellos los que lo trabajan, por supuesto, y yo creo de que ellos son merecedores, ya que nos están apoyando en todo momento. ¿Qué recibimiento esperas mañana a Las Palmas? Bueno, el recibimiento es que por lo menos de que nos saluden agradablemente, no que tengamos que esconder la cabeza bajo el ala. Enhorabuena. Gracias. La Unión Deportiva Las Palmas disfrutó todas sus posibilidades en llegar a los penaltis y al final logró cerrar con éxito su apuesta. La Unión Deportiva adelante en la competición, en la Copa de Su Majestad el Rey. Varapalo importante para el Tenerife, que a las primeras de cambio se queda fuera de competición. Señores, con la alegría de los seguidores y de los futbolistas gran canarios que han logrado el pase a la siguiente ronda, nosotros nos vamos a despedir desde el Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por la atención prestada. La Unión Deportiva clasificada. Es todo, señores. Muy buenas noches.